Gloria a Dios. Sean todos bienvenidos, Dios los bendiga. Aleluya. Qué hermosa la presencia de Dios, no cabe duda. Qué buen tiempo es estar en su presencia. Solo Él trae descanso al corazón, al alma. Uno no lo puede entender con su mente, pero aquí adentro uno siente algo. Y ese algo es la presencia de Dios. Y eso es algo de las causas por las que estamos aquí, para sentir a Dios, porque sin Él, hermana, no. Yo creo que muchos no podríamos seguir en tantas situaciones que vivimos. Y agradezco a Dios en este día por su bondad. Amén. Le voy a pedir que me acompañen, por favor, a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de San Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Si tienen calor, prendemos aires, hermanos, con confianza, Se los pongo unos 18 grados, para que nadie se duerma. Todo risa y risa, ¿verdad? Y sonriendo del friazo. Así le hace un hermano, ya, un siervo muy amado en lo personal. Ve que en la iglesia empiezan a bostezar 2 o 3 y saca el control de la bolsa y le baja como 3 o 4. Uy, al rato están todos así. ¿Ya se les quitó el sueño, hermanos? Sí. Bueno, ya le sube. Primera de Juan 5, 1 y 5. Lo tenemos, les voy a invitar a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra. Y vamos a leer solo el versículo 1 y luego nos brincamos al 5, todos juntos, amén. Dice la palabra: todo aquel que cree, acompáñenme por favor, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 5: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Cierra tus ojos. Padre, en este día te agradecemos la bondad que tienes para con nosotros, porque nos permites estar aquí, Señor, porque nos permites escuchar tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo me ayude a trazar las ideas de tu palabra, Señor, de manera correcta, Señor, para que sea agradable a ti y esto cause bendición, Señor, en cada corazón de mis hermanos que están aquí y de aquellos que están a lo lejos también, Padre. Yo te doy gracias y te doy toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Les recuerdo que estamos haciendo un breve recuento. Comenzamos el domingo pasado este punto específico, aunque ya esta es la séptima lección, enseñanza acerca de la doctrina de la fe. Y esta serie de enseñanzas de la doctrina de la fe, al igual que en la doctrina de la gracia, van dentro de esto que Dios ha puesto en nuestro corazón acerca de regresar a las sendas antiguas, regresar a lo que dice exclusivamente la palabra, quitando todo aquello, ¿verdad?, que pareció o parecía cristiano, parecía santo, parecía religioso, y que al final de cuentas lo pasamos por la palabra y no pasó la prueba. Cosas de las que hemos hablado anteriormente, que están grabadas ahí en YouTube, Esperanza de Vida Sonora, y que usted puede compartir con otros. Yo le animo a que también estas enseñanzas usted se las pueda enviar, compartir ahí en las redes sociales, o mandársela a otros familiares, amigos, gente que a veces tiene hambre de la palabra de Dios,
o que busca a Dios y que no ha entendido que la palabra de Dios es la única referencia que nosotros tenemos. No hay ningún libro, la palabra de Dios no necesita un libro extra, ¿sí? Aunque sea un libro que diga que alguien Dios le reveló y que le dio nuevas revelaciones. No hay nuevas revelaciones. Toda la palabra de Dios aquí está, completa, no le hace falta nada, ¿sí? Y la intención de esto, hermanos, es edificar el alma, pero también construir cristianos que sean para toda la vida, hasta que venga Cristo o que Dios nos llame delante de su presencia. Entonces, el domingo pasado tuvimos un tiempo muy hermoso de celebración de aniversario, y que quiero agradecer, aprovechando, a todos, hermanos, y cada uno de ustedes, y aún de muchos que no vinieron hoy por causa tuvieron que salir de la ciudad, o algunos están con problemas de salud o algún compromiso, pero yo quiero agradecer públicamente a todos, de veras. El Señor les bendiga. Fue un tiempo hermoso, fue un tiempo de gran bendición en lo personal, y yo espero que también lo haya sido para usted, para toda la iglesia, y que fue un tiempo, un regalo de Dios, una caricia de Dios, ¿verdad?, que trae al alma, en el que podemos disfrutar de la comunión, no solamente unos con nosotros, sino también de la comunión con Dios, y ver cómo Dios manifiesta de su amor y de su fraternidad, ¿verdad?, como hermanos que somos en Cristo, y a Él damos toda la gloria. Pero Dios bendiga a todos, amén. Les comparto también, hermanos, que el Señor ha contestado una de las oraciones que teníamos puestas delante de Él. Nos urgía una mezcladora, un amplificador con mezcladora integrado, y el Señor esta semana tuvo a bien regalarnos una, hermanos. ¿Sí? Sí, denle un aplauso al Señor Jesús. Habíamos estado orando, incluso se hicieron talentos de un principio que iban a ser para esto, y al final de cuentas vinieron terminando para emplearse en la celebración del domingo pasado. Pero Dios tuvo a bien poner en el corazón de un hermano, el hermano Arturo, papá de Kevin, de Fernando, regalar la mezcladora. No sé si se ve allá, aquel cuadrito negro. Sí, estamos acostumbrados al grandotote, ¿verdad? Pues ya no lo va a ver más que en las campañas allá en la calle, porque lo vamos a usar para eso. Lo vamos a tratar de arreglar y vamos a ver de qué manera. Pero esto, hermanos, le damos gracias a Dios porque fue regalado, hermanos, y está nueva la mezcladora. Así que esto lo comparto como testimonio y como prueba de que Dios escucha la oración de su pueblo. Así que oremos por la familia de nuestros hermanos, para que el Señor les bendiga también y los recompense, porque yo sé que mi hermano y su familia lo hicieron para Dios. Amén. Pero la gloria es de nuestro Padre Celestial. Así que ya solamente faltan los detalles, cables, micrófonos, etcétera. Sí le voy a pedir que nos apoye ahora en esto. Miren, cuando grabamos las enseñanzas como la de hoy, yo las grabo con el celular, por eso traigo el celular aquí. No crea que es porque ay, el hermano, ¿para qué se pone el celularzote ahí lo trae colgando en la camisa, ¿verdad? Quiere que lo vean. El iPhone. Brinco de era, ¿verdad? No, aquí se está grabando. Pero a mí me gustaría mucho. Esa mezcladora tiene unas salidas especiales para grabar. Entonces, que Dios nos provea, hermanos, de una grabadora especial. Hay grabadoras que no son muy caras y que pueden ayudarnos y proporcionar una grabación de mejor calidad. ¿Sí? Que entre aquí nada más por el micrófono y se graba más claro y todo. No son muy caras, pero pues sí se necesita inversión. Pero pues Dios igual nos puede suplir también así como nos suplió esto, porque esto es para extender la obra de su reino. Tenemos hermanos en otros estados, aquí mismo en la ciudad, en otros países,
que escuchan las enseñanzas y que aunque no pueden estar aquí junto con nosotros, son parte de nosotros, hermanos, de esta familia, ¿sí? Y que esperamos, ojalá puedan pronto venir. Muchos están lejos, algunos les invitamos, pero por razones de, obviamente, distancia, tiempo, les fue complicado venir el domingo pasado al aniversario, pero que son bendecidos, y eso es nuestro deseo y nuestra esperanza, que sean bendecidos por la palabra. Y qué bonito sería poder grabar también el culto completo, ¿sí? Con alabanza, con todo, la enseñanza de las 10 de la mañana, pero para todo eso necesitamos no un simple celular, necesitamos una grabadora. Entonces, es una grabadora, son especiales para esto, pero pues ¿por qué no ponerlo también delante de Dios? Si esto era mucho más complicado, hermanos, si de esto estábamos hablando de 4 o 5 mil pesos, que más o menos es lo que costará esta mezcladora, tal vez hasta 7 mil pesos, no sé, ¿sí? Y Dios la suplió, ¿sí? La grabadora es mucho más económica, estamos hablando de alrededor de 1,000 pesos, tal vez, 1,000 y cacho, no sé. Pero oremos y pongamos esto delante del Señor. Si a usted le parece bien, acompañarnos en esta oración. Gloria a Cristo. Bueno, regresamos, hermanos. Estamos con la doctrina de la fe. Y les decía yo el domingo antepasado que íbamos a entrar a ver los dos pilares, hermanos, sobre los cuales está fundamentada la doctrina misma de la fe y prácticamente el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dos cosas tan importantes, ¿sí? Dos declaraciones que parecieran que se leen muy rápido, pero que tienen una profundidad, hermano, en el alma y en la eternidad, ¿sí? Tremenda. De aquí parte todo, dijo el Señor Jesús, le dijo a Pedro. Todo esto lo vimos el domingo pasado. Y estas dos cosas son las que leímos ahorita en el versículo 1, donde dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Y hablamos la semana antepasada, ¿sí?, acerca de todo esto, lo explicamos. De que Cristo, ¿qué significa? Ungido. ¿En qué idioma? En griego. ¿Y en hebreo? Mesías. ¿Sí? Y ungido, ¿sí?, es alguien que se le da autoridad. Es alguien autorizado. Un ungido es alguien autorizado para hacer determinada tarea. Ese es un ungido, ¿sí? Y decíamos que el Espíritu Santo, ¿sí?, anteriormente la simbología en el Antiguo Testamento era el aceite de la unción, que les expliqué cómo se prepara el aceite de la unción. Pero era una simbología que vendría a representar el cumplimiento que es el Espíritu Santo. Y ahora ese aceite que nos unge, ¿sí?, el Padre nos unge a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Él es el cumplimiento de aquella simbología del aceite, que no está de más mencionar que leímos en la palabra, ¿sí?, que está prohibido hacer ese aceite de la unción. ¿Sí? ¿Lo recuerda? ¿Sí? Está prohibido usarlo, está prohibido incluso prepararlo, dice la palabra de Dios. Además de que el que lo prepare ya no tiene efecto, porque ahora es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios mismo, el que obra en unción. Entonces, Dios nos da esa autoridad cuando nos unge para hacer determinadas cosas, como predicar su palabra. Eso es algo que Dios nos ha no solamente dado autoridad, sino nos ha enviado y nos ha dado la orden. Y cuando Dios te ordena hacer algo, Él te da la unción, es decir, eres el autorizado para hacer eso. Dios va a respaldar, ¿sí?, lo que hagas guiado bajo la dirección del Espíritu Santo, pero también Dios te va a proveer aquello que necesitas para cumplir lo que Dios te está enviando a hacer. Esto es hermoso, esto es hermoso. Entonces,
Número 1, creer que Jesús es el Cristo. No hay otro Cristo, no hay otro autorizado, hermanos, para salvar a la raza humana. No hay otro autorizado para llegar ante el Padre y pedirle cosas. Dijo, todo lo que le dijo el Señor Jesús, todo lo que pidieres al Padre, ¿en quién? En el nombre de cualquier buen hombre y mujer que haya sido santo aquí en la tierra, le será hecho. ¿Así dijo? Todo lo que pidieras al Padre en el nombre, ya no le iba a decir mamá, ¿verdad? Porque desde que el Señor Jesús fue bautizado jamás volvió a llamarle mamá a María. ¿Cómo le decía? Mujer, nada más. Hasta en la cruz le dijo mujer. He ahí tu hijo. ¿Sí? ¿Y a Juan qué le dijo? He ahí tu madre. O sea, cuando el Señor Jesús descendió el Espíritu Santo y fue autorizado, ¿sí? Jamás en la Biblia vuelve a encontrar usted que le llame mamá o madre a María. Instrumento útil de Dios, en las manos de Dios. Gloria a Cristo. Y luego encontramos la segunda cosa importante, hermanos, el segundo fundamento, el segundo pilar de nuestra fe. En el versículo 5, ¿cuántos tienen problemas, hermanos, con el pecado? Con vencer al pecado. Un pecado, mira, todos tenemos, dirían por ahí, coloquialmente, ¿verdad? O, secularmente, todos cogíamos de una pata, ¿sí? Todos, hay algo que nos llama la atención que no está bien, hermanos. Y me estoy refiriendo a pecados, cosas que no le agradan a Dios, pero que a nosotros nos hacen, ¿cómo me llama la atención? ¿Sí? No, pues que el bailar, que la fiesta y que la droga, que robar, que matar. Ay, espero que no haya ni uno de esos aquí, hermano. Pero si hay gente que le llama la atención matar, hermano, aunque usted no lo crea. ¿Sí? El adulterio, la fornicación, lo sexual. ¿Sí? Y algunos a lo mejor dicen, no, pues a mí, por ejemplo, pues tomar, pues no. Yo puedo estar en medio de 400 gentes que estén ahí con una bien helada, ¿sí? Y con sus margaritas, no sé cómo se llamarán todas las demás. Son las únicas que veo de repente en la tele que mencionan, ¿sí? Caribe Cooler y Tecate, Corona y Coronita, tan buena la grande como la chiquita, decía el anuncio, ¿verdad? No se conformen con esas coronas. Aquí venden Corona, la cerveza Corona, o esa es de allá del norte, de allá de... ¿Sí la venden? No se conforme con esa Corona, mejor busque la Corona que está esperándole allá en el cielo. Esa sí vale la pena, y esa sí llena el alma y no causa cruda. Resaca, para los que no saben qué significa cruda. A veces nos escuchan en YouTube o en otros lugares y no saben qué es eso. ¿Sí? Estoy hablando de cervezas locales. Espero que no las conozcan allá. Pero bueno. Y todos tenemos algo, hermano, en lo que caemos. Miren, algunos es la pereza. ¿Sabía usted que la pereza es pecado? No es un demonio. Ay, mi hijo es un perezoso. Ay, demonio de la pereza, te reprendo, sal de mi hijo. Y el otro día acostado, cálmese, mamá, pásame el control de la tele. Y la mamá, ay, no, hombre, te reprendo, sal de él. Y él dijo, ya, mamá, cálmese. ¿Es un pecado? No es un demonio. Para que no piensen que están endemoniados, chamacos. Y todos, ay. ¿Sí? Uno puede ser eso. Tal vez tú no batallas en eso, pero tal vez pecas en ser afanoso. Vámonos al otro extremo. ¿Sí? ¿Sabe usted que el afán
también es un pecado. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en Dios. Es falta de fe el afán. Ya anda haciendo y deshaciendo. Y no estoy diciendo que no debemos de cumplir nuestras responsabilidades. Pero uno sabe cuando ya cumplió y cuando ya se convierte en algo que es afán. ¿Sí? Por tener más dinero, por tener pura ropa buena, por una super casa, porque todo esté así super... Pasa el dedo sobre el mueble, tiene que rechinar. Si no rechina de limpio, ¿sí? No, está mal, dale otra pasada hasta que rechine. Caemos a veces en afanes, y ¿sabe que eso también es un pecado? Porque ese tiempo en el que estamos ahí dándole demasiado de más, extra, súper... Le digo a mi esposa, a veces no limpian la casa, a veces la quieren santificar, no limpiar, ¿sí? Que no haya nada, cloro por aquí, y todo que nada, y vas a entrar a la casa y no, quítatelo de estos, y ahí va el otro, ahí en calcetones, en calcetines o descalzo, ¿verdad? Con los zapatos aquí para... ¿Sí? No estoy diciendo que esté mal, pero ¿hasta dónde, hermano, ponemos a las cosas por encima de la misma gente? De nuestra propia familia, hermanos. Y son pecados. Y a veces no los vemos como pecados. Pensamos que es normal. ¿Qué hacendosa es mi esposa? ¿Qué hacendosa es mi hija? ¿Qué hacendoso soy yo? ¿Qué hacendosa soy yo? Dicen a lo mejor las hermanas. ¿Sí? Todo, hermano, lo que nos separa de tener un tiempo con Dios y que lo ponemos primero que a Dios es pecado. Entonces, a lo mejor nos llama la atención un tipo de pecado y a otros no, pero a los otros les llama la atención otro tipo de pecado. Y todos, hermanos, somos atraídos por ciertos pecados. Y yo creo que ahorita si tú escudriñas en tu mente, a lo mejor tú puedes decir, ay, pues a mí sí, la verdad, los antros, ay, cómo batallo. Los solteros, ¿verdad? Ay, las chamacas, ay, no, hombre, desde la escuela. ¿Sí? Y tiene 9 años de edad el chamaco. ¿Sí? O tienen 14 o 15. Abajo de 18 no hay nada. Y todavía, por encima de que ya tengan edad y que tengan autorización de sus padres, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Sí? Así que cualquiera que anda con alguien que no es hijo de Dios, ¿sí? Anda con alguien, ¿sí?, que lo va a hacer caer en pecado. No, yo lo voy a convertir. 99% de esos que me han dicho yo lo voy a convertir, ¿sabe dónde andan? Los que no están muertos son borrachos, están divorciados, son drogadictos, andan todos perdidos. Conmigo han venido llorando amigos de adolescencia, de juventud, de niñez. Y me han dicho, porque alguna ocasión a veces pues uno comete la impertinencia de irles a decir que no está bien. Bueno, así lo ven ellos, ¿verdad? Como algo impertinente. Pero es nuestra responsabilidad, hermanos. Cuando vemos que alguien está en pecado o que está haciendo algo que no está correcto delante de Dios, es nuestra responsabilidad exhortarle, enseñarle y advertirle que eso lo va a llevar a la perdición. Y recuerdo que fui con un amigo, le estoy hablando de hace 20 años, 20 y tantos años. Y fui con él y andaba con una chamaca. Y ahí andaba muy entrado y todo. Y fui y le dije, no es correcta esta relación. ¿Pero por qué? Número 1, no es cristiana y no quiere nada con Dios. No, pero es que quién sabe qué, que a mí Dios me dijo.
Yo dije, wow. ¿Y tus papás? No, pues mis papás no están de acuerdo. Cuando los papás no están de acuerdo, tengan mucho cuidado, jóvenes. ¿Y qué tenemos que hacer si no quieren? Dale un sopapo, Adelina, por favor. No, te de veras. No es cierto. Pues sí, pues estábamos esperando, pero sí. Dios ¿habrá cometido algún error en darnos los padres que nos dio? No, ¿verdad? No se equivocó. Ok. ¿Habrá acaso algún padre, alguna madre, cristiano o no cristiano, pero vamos a hablar de los cristianos porque, ¿sí?, que no tenga de parte de Dios la sabiduría y el discernimiento para saber cuando algo no está bien en la vida de su hijo? ¿Qué acaso Dios no les dará a ellos ese testimonio de cuando algo no está bien en sus hijos? La capacidad para cuidarlos hasta el día en que salgan, ¿sí?, de su casa para casarse. ¿Qué acaso Dios no les habrá dado eso a los papás? Cualquier hijo que duda de los padres en ese aspecto, y lo voy a poner específicamente, ay, que mis papás no están de acuerdo. La pregunta es, ¿y por qué no? No, es que, pues no sé, y un montón de pretextos, ¿sí? Al negar como hijo la autoridad y la sabiduría que Dios le ha dado a papá y a mamá para hacer y para aconsejar, ¿sí?, en estas áreas tan complicadas y tan delicadas, ¿sí?, a los hijos, al negar en ellos esa sabiduría y esa dirección, estás negando a Dios mismo la guianza que Dios le está dando a través de a los papás, o que Dios te está dando a través de los padres. No sé si queda contestada la pregunta. Y si no, nadie levante la mano, hermanos ni hermanas. Pero ¿a cuántos les tocó o han conocido a alguien que sus papás les decían: no te cases con fulano, no andes con fulana, no, es que no? Lo hicieron. ¿Cómo les fue? Nadie diga nada. Nadie diga nada. ¿Tenían o no razón? Es la verdad, hermanos. No, que no me arrepiento de nada, porque yo aprendo de mis errores. ¿Cómo dicen? Mis errores me hacen crecer, y etcétera. No, pues ahí échatela a crecer con tus errores. Yo mejor voy a utilizarla, porque dice la Biblia de Dios, para crecer. Voy a sufrir menos. Ay, mamá, que usted ya vivió. Ay, papá, que usted nadie le dijo nada. Pregúntale a tus abuelitos, a ver si es cierto que no les dijeron nada. Y luego todavía los papás dicen: es que no quiero que te pase lo mismo que a mí. Ay, pues déjeme a mí no me va a pasar lo mismo. Tómala, peor todavía. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Dios no se ha equivocado, hermanos, en darnos los papás que nos ha dado. ¿Sí? Dios es sabio. ¿Sí? Entonces, me sacó de onda ya esta muchacha. Nos regresamos otra vez. No, es cierto. Nos regresamos. Les decía, todos tenemos pecados, hermanos. Y lo que a ti no te llama la atención de pecar, a otros sí. ¿Sí? Pero la obra que Cristo, el creer nosotros que Jesús, el Hijo, ¿sí?, de María, que lo fue hasta el momento en que el Espíritu Santo vino a posar sobre él y a ungirlo,
¿Sí? Hasta ese día, hermanos, el Señor Jesús cumplió cabalmente con sus padres. Solamente hay dos formas, muchachos, hermanos, mamás, papás, de que un hijo cristiano salga honrosamente de su casa. Número 1, casado. Y casado con un hijo de Dios o una hija de Dios. ¿Sí? Con la bendición de los padres, porque de otra manera no habrá bendición de parte de Dios. Y número 2, la otra cosa por la que puede salir un hijo o una hija de su casa, y también con la bendición de los padres, de preferencia, aunque a veces no se da siempre, ¿sí? Es cuando Dios llama a ese joven al ministerio para servirle. Son las únicas dos razones. De ahí nada de que ya tengo 18, que tengo 21, que ya tengo mi casa, que no. Mira, ven a venderme la idea que gustes. Con la pura palabra, ¿sí? Te voy a contestar. No hay otra manera, hermanos, de salir. Y no hay bendición. Y no habrá bendición en tu vida. Y vas a sufrir y vas a batallar mucho. ¿Sí? Entonces, enseñemos a nuestros hijos también esto. Y seamos padres también. Ahora vamos al otro lado, volteemos de la tortilla. Seamos padres con buen ejemplo. Que no den solamente el consejo basados en sus propias experiencias. Porque hay padres que se sienten tan culpables porque hicieron mal con sus padres, valga la redundancia, ¿sí? Que como yo hice sufrir mucho a mi papá, hice sufrir mucho a mi mamá porque, me fui a la casa a los X edad y hice esto, hice aquello. Entonces, no, a mis hijos yo los voy a apoyar, haga lo que quiera mi hijo. No es en base a tu experiencia, es en base a lo que dice la palabra. Porque si a nosotros nos fue mal, hermano, a nuestros hijos les va a ir peor por no hacer como padres lo que la palabra de Dios nos exige y nos enseña que debemos de hacer como padres. ¿Sí? Entonces, seamos sabios, busquemos la palabra de Dios, hermanos, y apliquémosla en nuestra vida en todas las cosas. Bueno, me desvié mucho, pero yo creo que Dios sabe por qué hablamos, ¿verdad?, de tanta cosa. Vámonos a Primera de Juan otra vez, 5:1. Retomemos. Jesús es el Cristo. ¿Cuántos Jesús conocemos, hermanos? Tenemos familiares, tenemos vecinos, amigos que se llaman Jesús. Puede haber, y en aquella época había muchos que se llamaban Jesús, pero solamente en toda la historia de la humanidad ha existido y existirá un Cristo, un ungido, un autorizado por el Padre Celestial para redimir no solamente al hombre, sino a toda la creación. Porque el Señor Jesucristo vino a redimir las tres cosas que se perdieron en el huerto del Edén. Primero que nada, el alma del hombre. Número 2, el cuerpo físico. Antes no se morían. ¿Sí? Y número 3, la creación misma, el planeta. Lo que malamente llamamos, y deje de llamarlo, muchos han dicho la madre naturaleza. No, ¿qué madre naturaleza en 8 cuartos? Es la creación de Dios. Si no tiene personalidad, si no es alguien vivo. ¿Sí? La creación misma, nuestra alma, el Señor Jesucristo ya la redimió. ¿Cuándo la redimió? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Nuestro cuerpo todavía es pecaminoso, todavía no ha sido redimido. ¿Cuándo va a ser redimido? En el rapto. Dice que los que están muertos en Cristo resucitarán, y los que están vivos en Cristo serán transformados en el aire. Ahí va a ser, ¿sí?, la redención de este cuerpo. Y después, ¿cuándo va a ser redimido toda la creación?
Este mundo que está que el hombre lo está echando a perder, hermanos. Calentamiento global, ríos sin agua, sequías por acá, huracanes categoría ya casi 6 por allá, los glaciales derritiéndose, la contaminación. ¿Cuándo va a ser redimida la creación, hermanos? En la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga a reinar 1000 años, y que nosotros vamos a venir con Él a reinar aquí, dice la palabra. En esos 1000 años, ¿sí?, van a ser para la redención. El Señor Jesús va a volver otra vez a redimir, a volver a su estado natural todo el planeta, hermano. Gloria a Cristo. Eso solamente hay alguien que tiene autoridad para hacerlo. Solamente uno fue autorizado: el ungido, el Cristo. Por eso es necesario que creamos que Jesús es el autorizado. Él fue el autorizado y es el autorizado. Por eso cuando oramos al Padre, vamos y decimos: Padre, yo vengo en el nombre de Cristo, el autorizado, ¿sí?, Cristo Jesús, mi Señor, a pedirte esto. Padre, te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Porque estamos declarando que creemos que Él es el Cristo, el autorizado para toda obra que Dios hace. Gloria a Cristo. Entonces, les decía, ¿cuántos tenemos problemas con pecados? ¿Cuántos batallamos en nuestra carne, hermano, para vencer las cosas que el mundo nos ofrece? ¿Sabe qué ofrece el mundo? Ofrece sexo para aventar para arriba, donde sea, en las escuelas, en la calle, en los antros, en el trabajo, en donde sea, ya en las secundarias, hermanos, ya van y les dan condones, preservativos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo esto, hermano, son las cosas que estamos viendo en el mundo. Ay, pero solamente tenemos una vida y hay que disfrutarla. Pues sí, solamente tenemos una vida y tú vas a decidir dónde pasarla. ¿En la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios? Yo quiero mi vida eterna pasarla con mi Señor Jesús, no sé usted. ¿Cómo vamos a vencer el mundo? ¿Cómo vamos a vencer estos pecados que tanto nos atraen? Así rápidamente, piensa, ¿cuál es el pecado que más te trae? No lo digas, no, piénsalo. No diga nada, hombre. Es en lo sexual, es en las cosas que provocan placer, los placeres. Pero hay placeres que son correctos, ¿sí? Pero hay placeres que ofenden a Dios. Esos placeres se llaman pecado. Le llames como le llames, ¿sí? ¿Qué? El afán del dinero, el afán de las cosas, la pereza, el robar, el que tú eres el centro de todo el mundo. ¿Han conocido gente que se siente así, que son el centro de todo el mundo? ¿Sí? Todo gira alrededor de esa persona. O sea, a veces hasta de chiquitos, todo gira alrededor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya traemos tendencia pecaminosa, hermanos. Nacimos siendo pecadores, dice la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vencer esto? Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién, hermano, de usted y yo? ¿Quién vence al mundo? Y cuando habla del mundo está hablando de eso, del pecado, de los pecados que nos ofrece el mundo. La respuesta aquí está. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree, o sea, aquel que cree que Jesús, ¿qué? Es el Hijo de Dios. Y ahorita vamos a entrar en esto, hasta donde lleguemos. Si lo tenemos que partir en dos, pues el próximo domingo lo terminamos, si Dios quiere. Mire, hermano, hay una fe de mucha gente que cree en Jesús,
Pero creer en Jesús solamente, ¿sí?, no es una fe completa. Y creer en Jesús no da salvación. No da salvación. Lo dice ahí en 1 Juan, en el versículo 1. Ponga atención, fíjese. Creer que en Jesús, ¿sí?, es una cosa. Y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, hasta que no crees que Jesús es el Cristo, ¿sí?, dice que creer que Jesús es el Cristo, todo aquel es nacido de Dios. Creer en Jesús, hermano, nada más, mira, todos creen en Jesús, pero no todos creen que Jesús es el Cristo. Y no todos creen que Jesús es el Hijo de Dios. Muchos creen que Jesús es el Hijo de Dios, pero no el Cristo. Por eso cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo y le reconocemos como el autorizado para salvarnos, es decir, como el único Salvador, es que nacemos, dice la palabra, de Dios. Volvemos a nacer de nuevo, espiritualmente. Y podemos nacer de nuevo. Gloria al Señor. Creemos que Jesús es el Cristo, pero ahora empieza un caminar que muchos de ustedes van a darme la razón en esto. Aparte lo dice la palabra de Dios. Empezamos a caminar, ya somos cristianos, ya nacimos de nuevo, gloria al Señor, pero seguimos batallando con esos pecados, pecadotes. Acuérdense que no hay tamaños ni colores de pecado, No existen mentiras blancas, rosas, verdes, azules ni moradas. Y no hay pecaditos y pecadotes, es pecado y punto. ¿Cómo vamos a vencer, hermano, al pecado? Dice aquí, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. No dice un Hijo de Dios, como tampoco dice en el versículo 1 un Cristo. Es el Cristo. Y luego dice que Jesús es el Hijo de Dios. Y les decía, hay mucha gente que cree en Jesús. Veíamos hace 15 días que muchos piensan que Jesús fue un profeta, un maestro, que Jesús fue un buen hombre, un gran maestro de las Escrituras, pero no creen que Jesús es el Cristo y el único Salvador. ¿Sí? Hablamos también de cómo el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos, ¿se acuerdan? Y les dijo a Juan y a Pedro, oigan, la gente anda diciendo ahí cosas de mí. ¿Qué dicen? No, pues que tú eres Elías y que tú eres un profeta y que tú... Y el Señor Jesucristo les preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? ¿Cuál? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y le dijo el Señor Jesús a Pedro, sobre esto edificaré mi iglesia. Pero no sobre Pedro, como dicen algunos. No, sobre la declaración de Pedro. Y esa declaración fue, número 1, que es el Cristo, y número 2, que es el Hijo de Dios. Y sobre eso está fundamentado todo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo dijo él mismo. ¿Sí? Gloria al Señor Jesús. Estas dos columnas, hermanos, es muy importante que las entendamos. Ahora, dijimos que el Señor Jesús, estando ahí en el río con Juan el Bautista, ¿sí? Acompáñame a Lucas 3:21, por favor.
San Lucas 3:21. Lo voy a leer, acompáñeme por favor. Amén, dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y vemos en el verso 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él, sobre Jesús, en forma corporal. ¿Para qué? Para que todo mundo lo viera. ¿De qué forma descendió? Como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo, con H mayúscula, ¿sí? Porque está hablando del Señor Jesús. Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lo primero que sucedió fue que Jesús fue ungido. Fue ungido por el Padre. ¿Qué fue lo primero que vino antes de que el Padre hablara? Descendió el Espíritu Santo de manera visible. Lo que convirtió al Espíritu Santo, ¿sí?, en testigo de esa unción que estaba recibiendo nuestro Señor Jesucristo de parte del Padre. Porque recuerde, hermano, que para todo proceso legal, para todo proceso jurídico, siempre se necesitan testigos. Son necesarios los testigos. Y el Espíritu Santo hasta el día de hoy puede atestiguar y decir: yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando el Verbo, el Señor Jesús, fue autorizado por el Padre y fue ungido. Soy testigo de que Jesús es el Cristo. Porque recuerda que nuestra salvación, hermano, es una salvación hecha legalmente. Es un acto judicial, jurídico, hermano. El Señor Jesús cumplió, ¿sí?, cabalmente todos los requisitos para poder pagar el precio de nuestra libertad. ¿Libertad de qué? De pasar una eternidad en el infierno. La redención del alma y del cuerpo también, ¿sí? Pero nos encontramos con un detalle pequeño, o tal vez un detalle infinito. Resulta que la deuda que se tenía que pagar, hermano, era una deuda que se tenía que pagar a alguien eterno, a alguien infinito, al Padre Celestial. No crea que a Satanás no se le pagó ninguna deuda, aunque haya gente que anda enseñando ahí que Jesús fue y pagó a Satanás por nuestra libertad. No, que Satanás ni que 8 cuartos. Ahora resulta que el patrón le va a andar pagando al criado, ¿sí? Porque el patrón es el Señor Jesús, ¿sí? El diablo obedece lo que el Padre y el Señor Jesucristo dicen. Él está sometido a la autoridad de nuestro Señor Jesús. Y esa deuda, hermanos, era una deuda eterna y una deuda infinita, ¿sí? Porque se le tenía que pagar a alguien que es eterno y que es infinito, ¿sí? Siendo así que el hombre, la humanidad, que no es eterna ni es infinita, no tenía manera de pagar una deuda que era eterna y que era infinita. ¿Cómo entonces se iba a lograr ese pago, hermano? ¿Cómo pagar una deuda infinita? ¿Sí? Solo alguien eterno, solo alguien infinito podría pagar una deuda infinita, una deuda eterna. Y es aquí donde nos encontramos el por qué era necesario que Jesús fuera reconocido como Hijo de Dios. No era nada más para que supieran que era Hijo de Dios. Era un apartado, ¿sí?, que se tenía que llenar, hermano, en lo judicial, en lo jurídico. Tenía que cumplirse con esto, porque ningún hombre es capaz de pagarlo. Y lo vuelvo a repetir, ningún hombre es capaz, ni la humanidad completa era capaz, ni lo fue, ni lo será jamás, de pagar una deuda infinita, una deuda eterna.
Porque al que se le debía esa deuda era infinito, es infinito y es eterno, y es nuestro Padre Celestial. Y eso es el por qué fue necesario que Jesús fuera reconocido como Hijo de Dios. Es decir, reconocido públicamente como Dios mismo. No solamente como hombre, no solamente como el autorizado, el ungido, sino reconocido por el Padre, por Dios mismo, diciendo: Él es mi Hijo, tú eres mi Hijo. Y lo que se estaba diciendo ahí es, presentando y diciendo: Él es Dios. Y Dios es infinito, y Dios es eterno, y solamente Él tenía la autorización ya, la unción, pero también la calidad, ¿sí?, de eterno y de infinito para poder pagar esa deuda eterna e infinita. Por eso es importante, ¿sí?, y fue importante que nuestro Señor Jesucristo fuera reconocido públicamente como Dios, porque era lo que Dios estaba diciendo: el Hijo de Dios. Jesús, el Cristo, es Dios. Si juntamos, hermanos, las dos expresiones, Jesús, el Cristo, es Dios. Eso es importante, porque de aquí parte todo. De esta expresión, Jesús el Cristo es Dios, es el Hijo de Dios. Porque entonces sí tenía calidad, sí tenía autoridad para poder pagar una deuda, porque se le estaba reconociendo como alguien eterno y autorizado para pagar una deuda eterna. A Él sea toda la gloria. Y el Espíritu Santo fue testigo de que el Señor cumplía con ese requisito. Pero eso no era todo, hermanos. Qué bueno, gloria a Dios, que nuestro Señor Jesús fue reconocido públicamente como Dios, fue autorizado. Pero si alguien, hermano, iba a pagar la deuda de otra persona para ser liberado de ser esclavo, resulta que también uno de los requisitos bíblicos, ¿sí?, es que ese que iba a pagar la deuda del que estaba endeudado tenía que ser pariente del que debía, ¿sí?, del endeudado. Por eso es que el verbo es el Señor Jesús antes de nacer en carne. Por eso es que el verbo se hizo hombre, dejó su gloria para convertirse en uno de nosotros, en un hombre, y así ser nuestro pariente. Otro requisito indispensable que encontramos en Levítico 25:25. Acompáñenme, por favor. Entonces ya tenemos que era una deuda eterna y tenía que ser pagado por alguien eterno. Pero resulta que también tenía que ser un pariente nuestro. Levítico 25:25. Lo dice muy claro la palabra. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, ¿sí?, está hablando de cuando alguien ya tuvo que vender, empeñar. Y usted puede leer todo el capítulo si gusta. Yo voy a hacer, por cuestión de tiempo, voy a resumir esto. Usted léalo en su casa, ¿sí? Está hablando de cuando alguien estaba endeudado o adquiría una deuda con otra persona, ¿sí? Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces, ¿su qué? Su pariente más próximo, ¿qué? Vendrá y rescatará
lo que su hermano hubiere vendido. ¿Quién era el único que podía recuperar lo que había perdido? Un pariente. Por eso el Señor Jesús se tuvo que hacer como uno de nosotros, de carne y hueso, pariente nuestro, pariente que está sentado a la diestra del Padre en este mismo momento. Y que repetiré las palabras de un hermano muy amado, que está sentado en el lugar más privilegiado de todo el universo, de mayor influencia, porque está a la diestra del Padre. Y el que está ahí es nuestro pariente, porque se hizo carne. Por eso era necesario que el Señor Jesucristo naciera, porque la palabra de Dios, la ley, exigía que tenía que ser un pariente. Pero ¿y quién fue testigo de esto? De que era pariente de nosotros. Ya dijimos que el Espíritu Santo fue testigo. Y él puede atestiguar y decir: yo estuve ahí cuando el Padre dijo que era Dios, que era su Hijo. Yo estuve ahí cuando fue autorizado. ¿Sí? Recuerde que iba a ser situaciones legales y se necesitaban testigos. Pero ¿sabe qué? El Espíritu Santo también estuvo ahí cuando el Señor Jesús, cuando el Verbo fue concebido en el vientre de María. ¿Por obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro testigo y testigo de la obra del Señor Jesucristo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nuestro Dios, nuestro Señor. Él puede decir: yo estuve ahí cuando fue autorizado por el Padre. Yo estuve ahí cuando fue dicho del Padre al Hijo: tú eres mi Hijo. Es decir, tú eres Dios. Cuando le dio calidad de Dios, del autorizado, pero también cuando le dio la calidad de hombre. El Espíritu Santo es el testigo, ¿sí?, presencial en toda esta obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Pero regresemos al momento en el que el Padre hizo público en todo el universo, ¿sí?, que Jesús ya era el Cristo, pero que también era Dios y es Dios. ¿Sí? Vámonos a Lucas 3:21 otra vez. De tal manera, hermanos, que por lo que estamos viendo, el Señor Jesucristo es el único autorizado. ¿Sí? Número 1. Número 2. Es 100% Dios. Número 2. Y número 3. Es 100% hombre. Porque es nuestro pariente. Porque era la manera en la que podía rescatarnos. Porque ¿qué era lo que se había perdido? Nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo y hasta la creación. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, dígalo conmigo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿A quién se lo estaba diciendo? El Padre al Hijo, a nuestro Señor Cristo Jesús. Pero espérenme tantito. Aquí está hablando solamente el Padre con el Hijo. Y estábamos diciendo que el Padre presentó públicamente a todo el universo
¿Sí? A Jesús como Dios. Pero aquí está hablando solamente como directamente diciéndoselo el Padre al Hijo. ¿Sí? Acompáñenme a Mateo 3:16. Sabemos que los evangelios, hermanos, se complementan y unos nos dan unos detalles y otros nos dan otros detalles. Y aquí, hermano, hermana, vamos a encontrar un detalle muy hermoso. Mateo 3:16. Y vamos a leer lo mismo. Es exactamente el mismo día, el mismo momento, el mismo lugar. ¿Estamos? Dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y he aquí, los cielos fueron abiertos, lo mismo que dice en San Lucas. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hasta ahí estamos igual, ¿verdad? Dice, verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿A quién le estaba hablando ahora el Padre? ¿Al Hijo? ¿Con quién estaba hablando? Con terceros. ¿Se fija que es distinto? Por lo que yo creo, hermano, ¿sí? Aunque muchos maestros enseñan que es la misma declaración y que solamente se hizo una declaración del Padre, yo creo que el Padre hizo dos declaraciones. Primero le dijo al Señor Jesús, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Y luego volteó a todo el universo, a todas las huestes, a todos los millones de ángeles que están en el cielo, a toda la gente que estaba ahí, y hizo una segunda declaración y les dijo, este es mi Hijo amado. Gloria al Señor Jesús. Y yo creo, hermano, que son dos declaraciones por separado. Gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo lo presentó como el Cristo. Y el Padre lo presentó como su Hijo, pero también lo presentó como Dios. Cristo es Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y con esto voy a terminar, hermanos. Hemos leído ya en Mateo las declaraciones de Pedro diciéndole, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Y hemos visto lo que dice primera de Juan 5, 1 y 5, donde dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de nuevo. Y en el verso 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Yo voy a parafrasear este versículo 5. ¿Sí? Y yo lo voy a parafrasear a nuestra necesidad, hermano. Yo diría de esta manera, ¿quieres vencer al pecado? ¿Quieres vencer al mundo? Las tentaciones, aquello en lo que sabes que no estás cumpliendo con Dios y que le fallas, pues tienes que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Por consecuencia, tienes que creer que Jesús es el Cristo. Nuestro Salvador es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y todos estamos batallando, hermano, en tomar decisiones para pecar o dejar de pecar. ¿En cuántos caminos nos hayamos metidos a medias solamente con Dios? ¿En qué cosas andamos con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios? ¿Sabes qué? Aquel que anda así no es salvo. No pienses que eres cristiano y no pienses que te vas a ir al cielo. La palabra de Dios es muy clara
Y dice la palabra que el Padre, ¿qué va a hacer con los que son tibios? Que no son ni fríos ni calientes, no están con un pie aquí y otro pie allá. ¿Qué va a hacer? Los va a vomitar. Y esta palabra en el griego original no solamente vomitar, sino es escupir. ¿Qué es lo que escupimos, hermano? ¿Sí? Y cuando escupes algo, poco lo escupes aquí. ¿Qué es lo que haces? Lo más lejos, porque es algo que no te gustó. Yo hoy quiero, hermano, mira, de nada sirve que tengamos el conocimiento de todo este tipo de cosas tan preciosas que llenan el alma, que realmente entender esto, hermano, transforma la vida del hombre. Pero de nada sirve conocer estas cosas tan preciosas de la palabra de Dios si nuestra vida es una farsa, si vivimos siendo cristianos de mentiritas. Por fuera, cuando nos ven, cuando la gente piensa, ¿sí?, acerca de nosotros una cosa, pero realmente somos otra. ¿Y sabe qué? Necesitamos tomar decisiones, ¿sí? Y la palabra de Dios lo dice muy claro. Si nosotros creemos que es el Hijo de Dios, si nosotros creemos que Él es el Cristo, entonces naceremos de nuevo, ¿sí? Y si ese Cristo es nuestro Dios, es el Hijo de Dios, es Dios, entonces, hermanos, seremos libres, podremos vencer eso que nos está carcomiendo el alma. Porque yo te aseguro que si tú estás en un pecado, si tú estás haciendo cosas a escondidas, si tú estás viviendo una cristiandad a medias, no me puedes decir que eres feliz y que tu alma está llena del gozo de la presencia de Dios. Porque sabemos bien que le estamos fallando a Dios, al Padre. Y de nada sirve esta información metida aquí en la cabeza si no pasa al alma y viene en nosotros un verdadero arrepentimiento de decir: voy a dejar las cosas del mundo que te ofenden a ti, Padre. Voy a cambiar, ¿sí?, mi manera de vivir. Porque de nada sirve pedirle 1000 veces perdón a Dios por el mismo pecado, si yo sé que nomás estoy esperando que se acabe el culto para ir a hacerlo, para ir a pecar en lo mismo. Esa gente, ¿sí?, o el que piensa así, hermano, ¿cree usted que Dios lo perdona? No, porque Dios está viendo que no es cierto. No hay un arrepentimiento. Arrepentimiento es dejar de hacerlo. Tomar la decisión de dejar de hacer el pecado que estás haciendo, que estamos haciendo, sea cual sea. Pero si no hay ese arrepentimiento, aunque llores y digas perdón, no me quiero ir al infierno, que es la mayoría de las veces, es la principal motivación por la que le pedimos perdón a Dios, hermano, sin arrepentirnos, ¿sí? Y mira, que te sirva esto: aquel que le pide perdón a Dios para no irse al infierno por miedo, es decir, le pides perdón a Dios porque tienes miedo de que te vas a ir al infierno, no hay arrepentimiento. Pero aquel que le pide perdón a Dios, ¿sí?, y que siente esa vergüenza de haberle fallado a Dios y de estarle fallando a Dios, y que está pensando no en no irse al infierno, sino en pasar una eternidad con Dios, a ese corazón hay arrepentimiento. Y ese es el corazón que Dios ve con agrado. No importa el pecado, lo que importa es cómo está nuestra vida. Porque sea el pecado que sea, si estamos arrepentidos y tomamos la decisión de dejar las cosas del mundo, los pecados, las cosas que le desagradan a Dios,
entonces, hermanos, es que realmente nacimos de nuevo, y entonces significa que estamos creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y cómo vamos a vencer el mundo? Haciendo a nuestro Señor Jesucristo el Dios de nuestra vida. Porque podemos decir que creemos en Él, pero no tiene el primer lugar en nuestra vida. Y a veces preferimos quedar mejor con nuestra carne. No, es que me encanta, me gusta, no, hombre, se siente bien chilo. O preferimos quedar mejor con el hombre. Ay, no, qué vergüenza, y luego me van a empezar a echar carro ahí. Me van a decir cosas, se van a burlar, no, mejor no hago nada, voy a seguir haciendo lo que sabe uno que es pecado. ¿Para qué me meto en broncas? Algo que Dios conoce, que lo amo. Mentiroso, hombre. ¿No puedo contar al Señor Jesús aquí? Sí, a ver si no le toca a alguien que el Señor Jesús le hable y le diga, hipócrita. A ver si así entendemos. Es decisión personal, hermano, individual de cada uno. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está tu vida? ¿Crees en Jesús? Qué bueno. ¿Pero crees que Él es el Cristo? Vive, nace de nuevo, ¿sí? Y aún más allá, estás batallando con algunos pecados que no has podido dejar. Déjame decirte esto: no es que no hayas podido dejarlos, es que no hemos querido dejarlos. Ay, es que Dios me mete en estos temas. Dios no te mete en ninguna tentación, dice la palabra. Es que el diablo cochino, sí, está muy cochino, pero Él no tiene autoridad sobre ti, porque ahora nosotros tenemos un dueño. Sí. Yo quisiera que oráramos y termináramos esta enseñanza, hermano, presentando nuestra vida individual. No quiero que te pongas a orar por otros. Ay, Señor, mi esposo que tanto peca, ayuda. No, olvídate de eso. Deja ya que Dios trate con él. Mis hijos, Señor, que tanto pecan. Olvida, deja que Dios trate con ellos. Tú y Dios solamente. Porque todos, hermanos, pecamos de una o de otra cosa, y tenemos esas tendencias que no hemos podido dejar. Y esas tendencias se llaman pecado. Y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte eterna, hermanos. Y a veces hasta la muerte natural. Pero hoy Dios nos está dando una oportunidad. Te está dando una oportunidad. Los que estamos aquí y los que nos están escuchando en otros lados. Yo quiero que cerremos nuestros ojos. Cierra tus ojos donde quiera que estés. Cierra tus ojos. Y el altar está abierto. Si tú quieres venir aquí y ponerte a cuentas con Dios, qué sé yo, o quieres doblar tus rodillas ahí, o quieres venir aquí de pie, no lo sé. Lo que sí sé es que este día puede ser el día que marque la diferencia por la decisión que tú vas a tomar delante de Dios. Porque el Señor está atento a tu voz, atento. Mira, a veces nuestra alma está clamando ser libre de ese pecado que no has podido dejar. Y lloramos y sufrimos porque el alma sufre, el espíritu sufre porque el Espíritu Santo nos redarguye de ese pecado. Y no hemos podido porque no hemos querido. Pero hoy es el día de tomar decisiones. Dios está aquí. Dios está aquí. Y yo necesito tomar mi decisión con Él. ¿Tú necesitas hacerlo? Si tú tienes que hacerlo también, hagámoslo juntos. Aleluya. Aleluya. Padre, en este día te damos gracias porque tú amaste de tal manera al mundo, a la humanidad completa, porque tú nos amaste a cada uno de nosotros de tal manera que enviaste a tu único Hijo
a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios Cristo, para que diera su vida por cada uno de nosotros. Habla con Dios, hermano, y dile: Señor, tú diste tu vida por mí. Padre, tú lo enviaste a tu Hijo por mí, para pagar mi deuda, porque yo debía haber estado en esa cruz. Esa cruz tenía mi nombre, era para mí. Pero tu Hijo amado decidió tomar mi lugar en esa cruz. Y mi vida ahora no me pertenece a mí. Mi vida ahora le pertenece a mi Señor Jesús. Habla con Dios. Solo tú sabes qué es lo que tienes que hablar con Él. Yo estoy seguro que Dios te ha estado hablando respecto a situaciones, áreas, pecados. Y ¿sabes qué? Ya es tiempo de que los dejes. Ya es tiempo de que reconozcamos que sí es cierto. No son debilidades, no son cosas que nos obligan a hacer o que son consecuencias de otras cosas. No, es decisión mía, es decisión tuya. Y dile: Señor, es cierto, yo he pecado, Señor. Es únicamente responsabilidad mía. He pecado porque he querido, Señor. Yo te pido que me perdones, pero no como las otras veces, sino yo te pido, Señor, en este día un perdón especial. Y especial porque de hoy en adelante yo quiero tomar la decisión, yo tomo la decisión de ya romper y dejar de hacer eso. Dejar de ir, dejar de hablar, dejar de, qué sé yo, lo que sea aquello que te ofende a ti. Hoy tomo la decisión en este momento y me arrepiento. Habla con Dios. Quiero pedirle a mi esposa si puede pasar, por favor. Mantente con tus ojos cerrados. Si tú quieres ponerte de pie, hincarte. Tú sabes lo que tú y Dios están pasando y lo que están tratando entre ustedes. Gracias, Padre, por esta palabra que tú has traído, esta oportunidad que tú nos das en esta mañana de ponernos a cuentas contigo, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que en este día están hablando de su corazón al tuyo, mi Dios. Están hablándote, Dios, de la lucha interna, de la lucha que cada uno de mis hermanos a veces tienen. Yo te suplico que tu oído, Dios, esté atento a la oración de tu iglesia, de tu pueblo, hoy en este día. Y que nos ayude, Señor, para ser hijos que te agradan, hijos tuyos que viven de acuerdo a tu voluntad, Dios. Que no hagamos caso omiso, que no cerremos nuestros oídos a la palabra que tú hablas hoy en tu iglesia, tu pueblo, Dios. Aquí venimos, Señor, delante de ti, Señor, y te damos gracias porque en ti tenemos el perdón de nuestros pecados. Gracias por ese recurso precioso que también el apóstol Juan mencionó. Es el uno a
oh Cristo. Tú eres el enviado, Señor Jesús, pero también eres Dios, porque tú eres Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Y hoy reconocemos tu deidad como iglesia, Señor. Reconocemos que tú eres Dios, hacedor de maravillas. Te adoramos, Señor, aquí estamos. Adora a Dios, Señor, adora a Dios, adora al Señor Jesús, el cual es digno de ser exaltado. El Padre le ha puesto un nombre que es sobre todo nombre, y ha dado un lugar que es sobre todas las cosas. Cuando una iglesia debe de adorar y exaltar al Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque para eso te adoramos, para adorarte, Señor Jesús. Te adoramos, que salga de tu boca ese cántico de alabanza, de adoración a nuestro Dios este día. Gracias. Te adoramos, Señor Jesús. Glorifícate en este lugar, glorifícate aquí, Señor. Que cada uno de nosotros seas glorificado, Señor Jesús. Te amamos, te adoramos, Señor Jesús. Nombre sobre todo nombre, Jesús, mi Señor, mi Rey. Adórale, Señor. Llénanos de tu presencia, te necesitamos, te necesitamos. Yo te adoro, Gracias, Señor. te adoro, Señor. Quiero volver a empezar con un corazón como al principio te conocí y recuperar aquel sentir. Mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí y recuperar aquel sentir. Todo mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver
Gracias.